No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa. Buenas tardes, 12:29 con 07, ya a punto de ser las 12:30 del día. Buen provecho si están almorzando, si estás cocinando, pues que te salga rico, esperemos. Póngale cariño, siempre que se le pone cariño sale más rica la comida, así dicen por lo menos. Bienvenidos a todos, Danilo Esteves, María Laura Mieles, bienvenidos a Incómodos, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias a las 124 personas que están conectadas en este momento viéndonos. Así que deje su like, comparta el link de esta transmisión y ya sabe, cualquier aporte nunca viene mal. Así es. Señor Esteves, ¿está listo esa cámara? ¿No está listo? Bueno, lo están escuchando, eso es lo importante. Ahí está, muy bien. Perfecto. El 124 era un número al que se puede llamar, ¿no? Chucha, no sé, loco. ¿Ah? ¿Qué no? No estoy. Ay, hermoso. Este Ecuador es un país magistral, así como lo dice ¿Ahora sí? título del programa. Señor, hable, salude. ¿Aló? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me miran? Bueno, ahora sí. Corazoncito, y lo que les estaba preguntando era si el 124 de los que tenemos conectados no era un número al que llamábamos cuando éramos chicos. No. ¿No? No sé, no 123, 124. ¿Cuál era el número? ¿No? 131 es el de No, las ese es denuncias el que tienes que llamar. Tú tienes que llamar a del acusar a la Ministerio del gente. Interior. El que tienes que llamar. Tú tienes que llamar a del acusar a la Ministerio gente. del Interior. Porque si no... Sin el miedo. Que nada. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sigo? Ah. Bueno, ok. Bueno, Estamos hola. ajustando ciertos temas técnicos aquí. En vivo, no hay Cositas nada pasan igual. siempre. Así es, cositas. Siempre pasan cositas, como en este país son cositas, son minucias. Son detalles. minucias, no pasa Como nada. por ejemplo lo que está pasando en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Resulta ser que varios médicos y gente que usa los recursos del hospital han anunciado que se ha reducido, ¿sí está bien dicho la palabra reducido? Reducido. Que se redujo Redujo. el presupuesto del hospital en un 30%, lo que está afectando porque no hay insumos y otras múltiples cosas más. Así que con esa tristeza que nos caracteriza en este espacio, vamos a ver esta nota. Compañeros, compañeras, amigos de Radio Pichincha, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en el Hospital Eugenio Espejo, aquí en el centro norte de Quito, para averiguar cómo está siendo la atención y si es que realmente los pacientes están recibiendo su medicación. Esto debido a las denuncias que recibimos a través de redes sociales de que en esta casa de salud habría bajado el presupuesto, lo cual también impactó en la entrega de medicamentos, sobre todo para los pacientes que tienen alguna enfermedad catastrófica como el cáncer o enfermedades también como la diálisis. Conversamos con algunos de los pacientes que estaban entrando a esta casa de salud para que nos comenten cuál ha sido su experiencia. Yo tengo quimioterapias. Coménteme, ¿qué problemas ha tenido con respecto a la medicación? No hay medicación así, por ejemplo, bimlastinas. Hay otros pacientes que están necesitando y te mandan a comprar por fuera. Por ejemplo, ahorita me mandaron a comprar cloruro porque no había para poder hacer la preparación de los medicamentos. Más o menos, ¿qué costo usted tiene? ¿Cuánto tiene que gastar? Cada quimio, medicación, $45 a $50. Incluso hasta 80 si es que el proveedor no dispone de la ampolla. ¿Y cada cuánto se hace la quimio? Cada 15 días. Para la quimioterapia es lo que nos mandan a comprar. Por ejemplo, ¿cuánto usted gasta por cada quimioterapia? 280 por cada quimioterapia. ¿Cada cuánto se hace la quimioterapia? Cada 21 días. La medicación no hay así, muy poca medicación hay. No hay mucho, o sea, todo lo que es caro toca comprar. Más o menos, ¿cuánto usted ha gastado en la enfermedad de su esposo? Bastante.
Es lo que podemos informarles aquí desde el Hospital Eugenio Espejo en el centro norte de Quito. Como ustedes pueden escuchar, la mayoría de personas nos indica que aunque hay una muy buena atención de parte de los médicos y las enfermeras, sí tienen grandes dificultades para acceder a medicamentos, sobre todo los pacientes que tienen cáncer y que tienen que gastar bastante, mucho dinero para poder ser atendidos y recibir sus tratamientos. Continuamos con ustedes en estudios. Bueno, gracias a Radio Pichincha, las Warmis del banco, del radio, del banco, papá, de Radio Pichincha haciendo este informe del Hospital Eugenio Espejo en Quito. Nuevamente estamos viendo hospitales sin insumos, falta de pago a las dializadoras, una deuda estratosférica con Solca y el Ministerio de Salud a mayo de 2025 tiene una ejecución del 19% de su plan anual de inversiones. ¿Cómo decía este jugador de Barcelona de finales de los 90? Págueme los 8 meses. Acá es... ¿Cuántos meses son? 11 meses. Oye, por lo menos los doctores están tratando bien a los pacientes. Sí que queremos medio verle algo positivo. Pero ¿cuánta plata tiene que gastar esta gente, estas personas, estos seres humanos en sus quimioterapias? Algunos, las más económicas, dice 80. El otro 200 y pico cada 21 días. Dios mío, y todavía hay gente que dice, ¿cómo es? Que estamos bien. O sea, si tú vas a un hospital público es porque eres una persona que no tiene recursos. Pongámonos a pensar qué tienen que hacer esas personas para conseguir cada 21 días aproximadamente $200. O sea, están sometiendo a un estrés adicional, a una preocupación adicional a esa gente que tiene su vida al límite, padeciendo de una enfermedad terminal como cáncer, como insuficiencia renal. O sea, ya no es una cuestión de pensar en el bien común, ya no es una cuestión de pensar en ejercer correctamente el servicio público, ya es una cuestión de humanidad. Ya es una cuestión que ni siquiera solamente le afecta a las personas que se encuentran con estos padecimientos, sino también a todos como sociedad. Debería ser para nosotros inadmisible que un gobierno esté teniendo este tipo de actitudes contra gente absolutamente vulnerable, en la que corre peligro su vida. O sea, a tal punto está deshumanizada la gestión pública en este país que al presidente de la República no le preocupa o no le importa, o al ministro de Salud no le importa tener presupuesto sin ejecutar, aunque eso signifique la muerte de varios cientos de ciudadanos. Pero se está cumpliendo con el FMI, que es lo importante. Porque mientras no se ejecute el presupuesto, estamos cumpliendo. Así ¿Sí o qué? Así dicen. Está Y bueno, pues lamentablemente... haciendo los deberes. Lamentablemente, la gente es la que paga los platos rotos. Los ciudadanos comunes somos los que pagamos los platos rotos de este tipo de... Ya ni siquiera sé qué nombre poner. No olvidar que son mil, ¿verdad? Los de problemas renales que han fallecido. Más de 1.000 personas han fallecido hasta el momento. No tenemos número de la gente con cáncer que ojalá que no empiecen. Hasta que no les toque, pues. No hay plata para la salud, pero hay plata para irse de viaje. Así porque es. Travelina ataca de nuevo. Travelina se va nuevamente. Hay una ahora foto. De gira hay una por foto. China. Hay una foto. ¿Tienes la fotito, Leito? Porque se filtró una imagen del presidente armando maletas. No. Dudo mucho que sea él quien arme las maletas. Que no alcanzo a ver. ¿Qué es? ¿Un traje? Parece que está armando otra un cosa. trajecito, un trajecito. Ahí propio tiene de su traje chino, su sombrerito, los gatito de la palillos, suerte, el que un mueve. Buda, claro. Va llevando, como dicen, no lleves piñas en milagro, él lleva lo que hay allá, lo lleva para China seguramente. Bueno, vamos a ver a la canciller Gabriela Sommerfeld, que la entrevistaron esta mañana gracias a el contenido que genera Primera Plana de Fabricio Vela. Le hicieron una entrevista a Gabriela Sommerfeld, así que vamos a ver qué dijo la honorable canciller de la República. Bueno, no es una posibilidad, es una realidad. Estamos saliendo con el señor presidente a una nueva gira internacional el día domingo. Nuestra primera parada será China, en donde tenemos el día 24 una reunión con el primer ministro.
Acto seguido hay una exposición y una charla magistral del señor presidente en el World Economic Forum de verano que se realiza en China. Y luego de ello, el día 27, tenemos una reunión bilateral y un almuerzo con el presidente Xi Jinping. ¿Es una visita de Estado, una visita oficial del presidente Noboa? Es una visita oficial, obviamente. Hay reunión entre mandatarios, está viajando el presidente Noboa y es una visita oficial. ¿Qué se busca en esta visita? ¿Qué visión, qué objetivo se tiene con esta visita a Xi Jinping específicamente? Bueno, aquí hay 3 objetivos principales. El primero es fortalecer la relación comercial que tenemos cuando entra el acuerdo de comercio en vigor el año pasado. China actualmente es nuestro tercer socio comercial, es muy importante para el Ecuador, primero es de Estados Unidos, segundo de la Unión Europea, China es el tercero, Malasia el cuarto, Rusia es el quinto. Esos son nuestros principales socios comerciales. ¿Por qué es esto importante? Porque el Ecuador necesita producir, necesita exportar, necesita generar empleo y para ello necesitamos mayores mercados. No nos podemos dar el lujo de perder ningún mercado, sino de fortalecer para cada día generar mayor inversión y mayor cantidad de empleos. El segundo objetivo muy importante es que dentro de las aprobaciones que hace el Fondo Monetario Internacional se pide también el soporte y el apoyo por parte de China. Es uno de los requerimientos del Fondo Monetario, pues el directorio conforman los principales países del mundo y es importante mantener esta buena relación y el apoyo en materia financiera de financiamiento para el Ecuador. Y el tercer objetivo, como siempre, es inversiones. Hay industrias donde China son líderes, como es la industria de energía, generación energética, transmisión energética. Es un país que lleva las principales fábricas de los insumos que se necesita para poder implementar la energía que el Ecuador ambiciona y promueve e invita a nivel internacional a las diferentes empresas para que puedan invertir en energía. Volvemos. Sí, estamos ya. Yo quiero saber, en serio, auténtica curiosidad, ¿sobre qué podría Daniel Noboa dar una charla magistral en China? Porque este gobierno no es que tenga absolutamente nada para ejemplificar afuera. Bueno, depende. Tenemos una de las tasas de criminalidad más altas, no solamente de la región, sino del mundo. Estamos con una economía que se sostiene gracias a los negocios de lavado y del narcotráfico. Tenemos ciudadanos siendo asesinados a diario, comerciantes extorsionados, droga infiltrada en las escuelas. Los grupos criminales se han tomado todas las instituciones del Estado. O sea, ¿de qué podría ir a hablar afuera? Yo sí sé. Por favor. ¿Quieres saber? Por favor. Porque, ¿qué va a ser ejemplo? Es que no estamos diciendo que pueda ser ejemplo de algo bueno. O por lo que para él es bueno. O por ejemplo, lo que está pasando con el FMI que nos explicó ayer muy bien nuestro analista invitado. Desde ahí puede decir cómo hacer para regular y ajustar un país. Y que nadie diga nada. Y que nadie diga nada. ¡Qué bestia! Pero yo creo que va el país equivocado, por si acaso. Yo estoy de acuerdo con eso. China no es precisamente de los que se venden al FMI, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo creo que podría hablar. Tal vez debió direccionar un poco más. Entonces, si es magistral para ellos, pues. Si es magistral para ellos, porque ellos nunca harían eso, entonces él va a explicar. Wow, así que claro. Exactamente. Tú hiciste eso en Ecuador y te dejaron. Claro. Y te tomaste los poderes del Estado y te dejaron. Y controlas todo. Y no les dejas hablar a la oposición en la asamblea. Y te dejaron. Oye, ¿no? Dicen, ¿cómo es la huevada? Y eso que allá gobierna el Partido Comunista desde hace, ¿cuánto? ¿40, 70 años? Por eso te digo que yo creo que es el país equivocado, pero bueno, ellos sabrán. No, yo creo que se va a decir por qué es magistral, porque allá es comunista y ya saben cómo hacen las cosas. Él lo que va a decir es cómo hacer eso, pero en democracia. ¿Ah? Claro. ¿Cómo hacer todo eso, pero en un estado democrático? En democracia. Así Diosito santo. Y resulta ser entonces que el señor presidente se va una vez más de viaje en otra gira y se va a hacer proyectos de inversión y todo esto en un país
tan satanizado por los votantes de estos señores que Claro. dijeron, o no, ya sé qué van a decir ahora, que ya te lo dijeron a ti. ¿Y ya qué dilo, van a ¿verdad? decir que Novoa nos va a vender a Que China? Novoa es socialista. Ah. Nos equivocamos por votar web porque es socialista. 4 años más de correísmo, dices tú. Por supuesto. Eso es porque te mete impuestos, porque da bonos. Es socialista. Alguien dijo, Novoa es correísta, alguien dijo. Hay mucha gente de entre los acólitos de Fernando Villavicencio, del extinto Fernando Villavicencio, que argumentan que Daniel Noboa tiene acciones o actitudes socialistas, que él no pertenece a la derecha, sino que es izquierdoso, zurdo. Vamos a imitarlo. Diosito. La verdad es que Se escucha cada pendejada, la verdad. Yo nada, ya me río nomás. Porque es cuestión de abrir un libro y leer un poquito, pero a veces a muchos les da pereza. Entonces, infórmense un poquito para que entiendan que populismo puede haber en derecha y puede haber también izquierda. También hay gente de izquierda que es populista. De derecha. Pero esto no es un populismo de izquierda, señoras y señores. Déjenme decirles nada más que tirar un bonito por ahí vago para ganar elecciones no es Y que ya ser nos socialista. dijo Roberto el día de ayer, el analista invitado, el analista económico invitado, que esos bonos fueron parte del acuerdo con el FMI. O sea, esos bonos no salen de la buena voluntad o no salen de un gobernante pensando en los más vulnerables, en los menos favorecidos. No. Eran las condiciones. Esos bonos, señores, jóvenes, señoras que votaron por el presidente Noboa gracias a recibir los bonos, esos bonos vienen como parte de un acuerdo para un ajuste por el desembolso de los 1.000 millones adicionales que se suman a nuestra deuda pública con el FMI de 5.000 millones de dólares. 5.000. Huevada. Un sueltito. Un sueltito. Dile al brother que te presten. Brother te presten. ¿Tú dices? El brother te presta 5.000, pero 5.000 sucres. 5.000 sucres, pues están bolívares. 5.000 bolívares, chamo. 5.000 pesos argentinos también me podrías dar. 5.000 pesos argentinos. Bueno, hagamos una 5.000 pausita soles. porque es importantísimo siempre que dejes tu like o dislike. Si no te gusta esta huevada, dices, ¿qué es esto, hijo de puta hablando? No, de-?" dislike no. Es que el dislike mueve el algoritmo. Lo Y importante deja es que interactúes. tu aporte. Así que interactúa con nosotros, deja tus comentarios, que siempre estamos leyendo tus comentarios. Deja tus aportes, que son importantísimos para sostener. Por ahí están preguntando si nosotros hacemos esto por hobby o si nos ganamos un sueldo por esto. Y aquí también le contestan, la comunidad es la que sostiene este Por espacio. hobby. Así que... Por Jodi. 2. Por Jodi 2. Así que deje sus comentarios, deje sus aportes a través del super chat o también, como ves en pantalla, puedes realizar tu aporte a través de la cuenta de Chroma Click de Banco Bolivariano, la cuenta de ahorros, porque ese aporte tuyo va a ayudar a sostener nuestra casa, El rincón de los milagros. nuestra economía y tantas cosas que hoy son tan jodidas y difíciles de sostener. Saludos a Arsenio Torres desde Londres. Nos ve desde Londres. Muchísimas gracias, Arsenio, por vernos el día de hoy. ¿Quién más anda por allá? Bueno, está Calimán, Pepito Cabrera, Gaby Clarken, Isabel Ortiz. Muchísimas gracias por vernos una vez más, porque bueno, ya son audiencia fija de Incómodos. ¡Qué belleza! Saludos a toda esa gente. Ya. Acá está preguntando ya Vicent M, ¿cómo es la cosa? Ya están preparando las preguntas para Andrés, pues Envíen sus ya mismo preguntas llega. para el economista Andrés Arauz, que dentro de pocos minutos estará con nosotros acá en Incómodos. Vamos a hablar sobre un poco de coyuntura dentro de la Asamblea, que bueno, ¿quién mejor que él como secretario de la Revolución Ciudadana para contarnos un poco de cuál es la postura? También hablaremos sobre el caso Ligados, en el cual está con orden de presentarse mensualmente ante la Corte. También hablaremos sobre este ajuste del FMI previo a un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares. Entonces, vamos a estar conversando incluso también sobre la ley de, ¿cómo es que se llama? La de populismo penal. Ay. De integridad. Ay, sí, integridad nacional. Eso. Integridad, dice. Hay que tener cara para decir que algo integridad tiene esa pendejada de mamotreto que están armando. Brea tienen en vez de sangre en la cara. Integridad. Brea. Dios mío, hablando de
de temas de pagos de impuestos, cuando los que están en la cabeza del gobierno, sus grupos económicos le den millones de dólares al Estado. Deberíamos hacer un Hijo de conteo la- diario, día tras día. ¿Cuántos días sin que el grupo Novoa pague los 90 y pico de millones que le debe al 95. Estado? Porque cada día va avanzando esa deuda, ¿no? Deberíamos todos los días Hacer a un ver, conteo. un conteo. 95 millones, Alejandro. Huevazo, 95 millones. Sueltito. Por favor. Un sueltito que acá caería muy bien, ¿ah? Aquí en el programa sí, pero... Y que se diga al país le haría bastante bien si el grupo Pinto y el grupo Novoa se hicieran cargo de sus deudas con el Estado. En vez de andar hablando de pendejadas vamos a cobrarle los plotos de los impuestos, pues cóbrenle, pues empiecen cobrando de una vez. ¿Tenemos Ya ya nuestro tenemos invitado? listo a nuestro invitado, primera vez de Andrés en Incómodos. Así que Andrés Arauz, bienvenido a Incómodos. Te saluda Alejandro Esteves, María Laura Miles y Danilo Esteves acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos, Andrés. Hola Alejandro, Bienvenido. Danilo, hola María Laura, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo van? Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Yo quiero abrir con una pregunta un poco incómoda sobre un tuit que lanzó anoche Jefferson Sanguña, avisando sobre 2 posibles nuevas bajas a la bancada del RC para irse directamente a ADN. Y entre las pistas que lanzó, dijo que uno había sido zaguero izquierdo en su época. Entonces, desde su posición como secretario de la Revolución Ciudadana, ¿tienen identificada esa alerta? ¿Es real? ¿No es real? ¿Cómo están manejando estos temas de las deserciones, si se puede llamar así, dentro de la bancada? Bueno, hemos nosotros venido procesando estos temas que, como bien dices, son incómodos, complicados, duros, siempre hasta inclusive dolorosos en algunos casos. Pero ahorita creemos que ya ese proceso de autodepuración ha concluido. Realmente yo no pienso que habrá más bajas en la Revolución Ciudadana, en la bancada. Hemos tenido discusiones duras, fuertes, complicadas a las internas, pero también con una oxigenación importante, con un diálogo abierto, deliberativo, sincero entre los compañeros, que nos ha permitido reafincarnos y solidificarnos frente a los retos que vienen hacia adelante. Muy bien, o sea que ese lateral zurdo se va a quedar siendo zurdo y no va a ser lateral derecho. Claro, va a seguir siendo zurdo, ¿no? Además es una persona muy comprometida con la vida del país. Él ha estado en otros espacios también, inclusive en la función pública en la época de la Revolución Ciudadana. Entonces, es un compañero. Perfecto. Bueno, quería entrar un poco en el tema de nuestra entrevista del día de hoy, que era un poco consultarle sobre el caso Ligados. Fiscalía aduce que su voz está en los chats encontrados en el teléfono de Augusto Verduga. ¿Reconoce usted estas conversaciones y estaría dispuesto tal vez a someterlas a un peritaje para comprobar su veracidad más allá de la forma en la que fueron obtenidas? Mira, vamos a hablar en términos un poquito técnicos, ¿ya? Tú ahí en el peritaje, en el expediente, tienes 3 tipos de chats, ¿ya? Unos chats por una aplicación que se llama Wire, una aplicación que se llama Signal y otra aplicación que se llama WhatsApp. Fiscalía cuestiona que por qué tienen las otras aplicaciones para hablar. Evidentemente, con Augusto Verduga y otros compañeros, yo he coincidido, por ejemplo, en chats de WhatsApp, en donde discutimos sobre asuntos de la política nacional, pero yo jamás he tenido la aplicación Wire, jamás la he instalado, y menos aún he tenido un alias distinto al que siempre utilizo en todas mis redes sociales, que es el alias Ecuaraus, que todo el país lo conoce y de hecho me hacen tendencia cada rato. Entonces, esa es la información que yo tengo, ese es con relación a los chats. Y con relación a los audios, asimismo tienes 4 distintos tipos de audios en los cuales yo solo aparezco en unos audios relativos a la conversación sobre el Tribunal Contencioso Electoral, porque entiende que a nosotros nos denunciaron conjuntamente Revolución Ciudadana y Liga Azul. Y es razonable y lógico y hasta sentido común que conversemos sobre el caso para hacer una coordinación de la defensa jurídica. Ahí no hay ningún delito, ahí no hay ninguna complicación, simplemente el coordinar la defensa jurídica ante un proceso que sabemos y confirmamos que estaba viciado, pero que además lo perdimos, ¿no es cierto? Lo perdimos
en el Tribunal Contencioso Electoral, y es importante el hecho que lo hayamos perdido en dos ocasiones, una cuando se denunció a Allen Berbera y a la Revolución Ciudadana, y la segunda cuando se denuncia a la Liga Azul, y en esta ocasión excluyen de la denuncia a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque ya quedó claro que si es que hay fallas por parte de los consejeros del CPSS al hablar con representantes de partidos políticos, quien incumple la norma es en tal caso el consejero del CPSS y no la organización política, ¿no? Por eso a nuestra presidenta de la Revolución Ciudadana se la declaró inocente y al miembro del Consejo de Participación se lo declaró culpable. Es decir, esto ya es un caso cerrado que ahora lo quieren volver a revivir en el contexto de esta acusación penal, pero en realidad ya no hay nada que juzgar y por eso pues nos ratificamos y estamos absolutamente convencidos de la inocencia de la RC, de mi persona, porque no hay mucha cosa más que se pueda conversar respecto a esto. Ok, perfecto, Andrés. Entonces estamos hablando de que esta acusación que hay una influencia para designar autoridades mediante directrices que vienen de afuera, porque ese es el argumento, ¿no? de la fiscalía. Con esto que tú acabas de comentar, básicamente queda descartado esa acusación. Sí, o sea, desde el principio queda descartado y de hecho por eso me dan unas medidas poco gravosas desde el término jurídico, es decir, light, ¿ya? No es que se me ordenó prisión, ni grillete, ni preventiva, ni domiciliaria, de que me quede, nada, simplemente asómese una vez al mes porque realmente este caso pronto ya va a tener que archivarse, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un poco el signo de cómo la justicia está interpretando la evolución del caso. Pero la otra cosa que es importante, que tú mencionaste una palabra, influencia, no se me acusa de tráfico de influencia, no se me acusa de corrupción, no se me acusa de algún crimen vinculado al patrimonio del Estado, de robar o peculado, nada de eso, ¿no? A mí, la acusación que hace el señor Toainga, que por cierto no es quien debería ser el fiscal general subrogante, ya podemos hablar de eso más adelante, pero él simplemente me acusa de un término que se llama asociación ilícita, ¿ya? Es un término genérico que no requiere demostrar la culpabilidad de algún delito específico, por ejemplo, asesinato, robo, peculado, tráfico de influencias, nada de eso, sino que simplemente juzga la intencionalidad, es decir, juzga los pensamientos de las personas. Por eso este delito casi nunca se lo utiliza, porque es un delito ya que generalmente solo se utiliza en última ratio, por ejemplo, cuando le agarran a unos ladrones con las pistolas en mano y no llegan a ejecutar el robo. Y dicen, pero ustedes querían robar, ¿ya? Ese es el caso aquí, es una acusación muy laxa, muy genérica, muy general, sin especificidades, y por eso pues se deriva en que más bien lo que está ocurriendo en términos técnicos se llama derecho penal de autor, es decir, están persiguiendo a las personas por ser de la Revolución Ciudadana, como lo dijo Toainga en la audiencia, y no a las conductas delictivas, es decir, porque no las hay. Justo hacia ese lado iba mi pregunta, Andrés. ¿Usted cree que esto es parte del patrón sistemático de judicialización contra las figuras del correísmo? Sí, absolutamente. Es un clarísimo caso de persecución política. Mira, la denuncia en mi contra se origina en un partido político. El delito que se nos acusaba inicialmente era un delito político, que es incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, ya, que es un delito administrativo político. Tercero, ¿a quiénes acusan? A dirigentes políticos, ¿sí? Entonces es un caso absolutamente que debería resolverse en el marco de la política o por último en la justicia electoral, como ya fue resuelto en el Tribunal Contencioso Electoral y no que se convierta en un caso penal, pues imagínate. Entonces, esa es la situación. Quieren hacer trofeo político de las figuras correístas para decir que están haciendo algo. Sí, lamentablemente sabemos que aquí hay un acoso, una intimidación, una presión permanente hacia los jueces. Por ejemplo, que sería chévere que haga un especial sobre el caso Pendrive, que eso sí demuestra gravísimas implicaciones de asociación ilícita, tráfico de influencias, entre muchas otras cosas.
Pero aquí estamos hablando básicamente de personas que supuestamente estaban conversando, que se llevaban bien, que coordinaban en función de su afinidad ideológica y que buscaban incidir en los resultados para el país. Eso se llama política. Esa política no puede ser criminalizada. Y hay un hecho adicional, mira, que ya dentro del propio caso como tal, si entramos a ver los detalles, yo quería pasarles ahí una primicia porque justo acabo de hacer el análisis del expediente. Usted sabe que a mí me gusta meterme de lleno a estas cosas por completo, analizar los datos, los números, las cifras, las inconsistencias. Y ustedes se acuerdan ese video cuando el camarógrafo de Coavisa filma el momento que la fiscal carterista le saca el celular del bolsillo a Augusto Verduga. Él gira y dice, hey, ¿cómo así? Y le quita su teléfono y luego sobre él se avalancha un policía, digamos, haciéndole un abrazo de oso para que no pueda salir, ¿ya? Ese policía fue el encargado del peritaje de los celulares de Augusto Verduga, ¿ya? Esa misma persona, el señor Diego Gañay de la Policía Judicial. Entonces, ¿cómo vas a tener una objetividad cuando a esa persona le encomiendan los teléfonos, le mandan a un cuartito, el resto de los abogados se tiene que retirar porque dicen, bueno, ahora ya nos toca hacer nuestro trabajo de forma privada, pero esa misma persona que ya demostró su enemistad, su resistencia, su incluso acto por fuera del protocolo oficial en contra del dueño y el titular de los teléfonos. Entonces, eso debe conocerlo el país. O sea que más o menos la acusación que te han hecho es como cuando la mujer se levanta y dice, soñé que me pusiste los cachos. De ley, ¿no? Así, igualito. Entonces, porque ella soñó, eso por algo ha de ser. Entonces, ellos se imaginan que ustedes han hecho algo y como se imaginan, debe ser verdad. Por ahí va. Mira, en la doctrina católica y bueno, cuando uno va a misa, ¿no es cierto? Y dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y luego dice que ha pecado por pensamiento, palabra, obra y omisión. En este caso, la justicia ecuatoriana no va a juzgar por obra porque no hay resultado, no hay ningún tráfico de influencias, no hay ningún robo, no hay nada ilegal que se haya ejecutado, es decir, no hay obra. No hay palabra porque no se ha ejecutado ninguna declaración pública en ese sentido, son conversaciones privadas, pero en este caso te van a juzgar por pensamiento, porque leen tus intenciones, porque tú querías hacer algo ilegal y eso se revela en tu mente. Y ahora parece que los que tienen influjo psíquico son los fiscales, ¿no es cierto? O sea, más o menos yo creo que, como vi un comentario que dicen que Rafael Cuesta se fue, el fiscal tiene la máquina del tiempo de Cuesta, se fue al futuro a ver que tú podías haber hecho algo, más o menos por ahí. ¿Ustedes se han visto esa película con Tom Cruise que se llama Minority Report? Sí. Ustedes ya son pelados, pero había esa película claro que la sí. Gracias por lo de pelado. Oye, no, o la de Deja Vu, esa creo que es de Washington, ¿no? Hay una que se llama Deja Vu que... Este es el mayor de todos, Andrés, aquí. No me quemé. Imagínense cómo avanza el tiempo ahora. Yo soy el veterano del grupo. ¿Quién va a creer? No creo. No estamos hablando de eso. No, pero véanse esa película de Minority Report porque ahí los fiscales se adelantan al cometimiento del crimen con una técnica que le llaman precrimen. Eso es lo que me están acusando, del precrimen, de que sabemos tus intenciones, entonces por eso va acusado. Terrible. Bueno, cambiando un poquito de tema, el día de ayer presentamos aquí en el programa las ejecuciones presupuestarias del Plan Anual de Inversiones de ciertos ministerios con corte de mayo 2025, ¿no? Vemos que, y vimos que ministerios como Trabajo tiene el 0.18 ejecutado, Energía y Minas, pues, frente a una crisis inminente a nivel energético, tiene 2 y pico ejecutado. Salud, sin pagar a las dializadoras, sin insumos médicos, 19%. Y bueno, tuvimos aquí también a Roberto Ruiz Blum, analista económico, hablando un poco sobre el tema del ajuste del FMI, ¿no? Sobre estos 1.000 millones adicionales que está pidiendo el gobierno. Y yo aquí tengo 3 preguntas en uno que quisiera hacerle a usted, economista. Este camino de pedirle plata al FMI a cambio de ajustes, ¿es sostenible a largo plazo?
¿Qué riesgos tiene seguir aumentando la deuda pública y cómo hacer que el peso de los ajustes no caiga en los hombros de los que menos tienen, de la gente de a pie? ¿Has visto cómo el gobierno sale a celebrar que disminuye el riesgo país? Dicen, ya bajó de los 1000, ya bajó de los 950, ya bajó de los 900, ¿ya? Eso lo que refleja ese indicador, que es mal llamado riesgo país, realmente es el diferencial de la cotización de los bonos de largo plazo, los bonos soberanos ecuatorianos versus bonos soberanos estadounidenses. Y lo que refleja ese indicador es la voluntad de pago de la deuda externa del gobernante. Es decir, el indicador mejora, entre comillas, cada que el presidente dice, yo voy a priorizar el pago de la deuda externa por sobre los intereses de mi pueblo a nivel nacional, ¿sí? Entonces, cada vez que dice, tengo un nuevo crédito del Fondo Monetario, adivinen para qué va a usar esa plata. No para hacer obras, no para invertir en salud, en educación, para cumplir el plan de inversiones, no, para pagar la propia deuda externa anterior. ¿Sí? Eso es cuando tú haces un avance de una tarjeta de crédito para pagar la otra, o le pides plata a un pana para pagarle a otro, más o menos así. Exactamente. Y los mismos banqueros internacionales hablan con el FMI y le dicen, hey, aflójale un poco de recursos porque ya tiene la cuota que se va a vencer, entonces tú le prestas para que me pague a mí y así se mantiene esta bicicleta siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la famosa prioridad del gobierno. Y es terrible que incluso la vocera gubernamental salga cada lunes a decir y celebrando el tema del riesgo país. Eso no tiene nada que ver con las verdaderas inversiones productivas que requiere nuestro Ecuador, ¿ya? Ahora el Ecuador, imagínense, en términos económicos, está teniendo una época de récord en exportaciones. En casi todas las commodities que exportamos, pesca, camarón, cacao, petróleo, en fin, en todos los rubros, incluyendo banano, hay un récord de exportaciones, pero eso no se ve en la liquidez interna del país. ¿Por qué? Porque los grandes exportadores no están trayendo ese dinero al Ecuador, sino que lo mantienen depositado afuera. En la última estadística del Banco Central del Ecuador, adivinen cuánto tienen las familias más ricas del Ecuador depositado en Panamá, en Miami, en el Reino Unido, en las Islas Caimán, etc. Más de 27.000 millones de dólares en cash lo tienen afuera. Entonces, imagínate, si Daniel Noboa realmente quisiera jugarse por la patria, jugarse por el Ecuador, lo que tiene que hacer es unas llamaditas a las 10 familias más ricas, de decir, ya, pues ya estamos los ricos gobernando el Ecuador, juguémonos todos y traigamos, aunque sea la mitad, pues unos 14.000 millones de dólares al país, invirtamos, generemos fábricas, generemos inversión, infraestructura, tengamos nuevas iniciativas productivas para nuestro país y generemos harto camello, harto empleo y verás cómo se recupera la economía. Pero eso no lo quieren hacer. Eso no lo quieren hacer porque prefieren apostarle al fracaso del Ecuador, que siga subsistiendo con estas dádivas del Fondo Monetario Internacional, cumplir la deuda externa, mantenerse ahí el Estado flotando, en vez de impulsar una agresiva agenda de productividad, de conocimiento científico, tecnológico y de crecimiento e inclusión para todos. Que sería interesante también blanquear un poco cuáles son los tenedores de bonos, ¿no? Sería interesante saber quiénes están detrás de esta compra y pago. Ese es el negocio. Si no, no lo harían. ¿Sabes que a mí me ha faltado calle todos estos años? Yo, en vez de darle de comer a mis hijos, de pagar sus estudios, de llevarlos al doctor cuando están enfermos, debería haber pagado mis tarjetas de crédito nomás. Que mis hijos se enfermen, se ponen de hambre, pero hubiera tenido un buen crédito, ¿sí o no? Qué pendejo. Yo hubiera pagado mis tarjetas. ¿Ah? Básicamente. Hubiera pagado mis deudas. Claro. Hubiera pagado al ciudadano del día a día. Pero una cosa es endeudarte porque efectivamente tu niño está en el hospital, pues. Otra cosa es endeudarte porque tienes que seguir pagando la cuotita de la tarjeta anterior, que es lo que está haciendo este gobierno. Ahorita el servicio de la deuda externa supera el 25% del presupuesto, es decir, uno de cada $4 que pagan los ecuatorianos en impuestos se va a pagar la deuda externa y no para invertir en nuestro futuro, en nuestros niños, en nuestra infraestructura. Entonces después preguntarán, ¿y por qué será que el país está así? Por esto mismo, pues porque uno, no traen los ricos esa plata al Ecuador,
Y segundo, de la poca plata que hay, se va en pagar las cuotitas vencidas de la deuda externa. Entonces, hay que hacer una reestructuración de la deuda pensando en el pueblo, en la gente, en las grandes mayorías y también en el aparato productivo para que no estén tan apretados y podamos seguir creciendo nuestra economía. Pero eso la derecha lamentablemente no lo ofrece. La derecha está obnubilada, está un poco droguis y lo único que piensa es en satisfacer al Fondo Monetario Internacional. Ok, entonces eso, como tú decías, por eso es que cuando ganó Noboa, bueno, pongámosle las comillas, se disminuyó el riesgo país. Porque entonces eso le da una señal de que este gobierno sí va a apostar por el pago de la deuda. Básicamente va por ahí. Está absolutamente vinculado al pago de la deuda externa, ¿no? Y tal vez para que dejemos de seguir usando este término de riesgo país, lo que subió fue el precio de los bonos de la deuda externa, ¿sí? El precio de los bonos de la deuda externa. ¿Has visto, por ejemplo, cuando Trump ataca a una empresa y cae el precio de las acciones y luego Trump habla bien de esa empresa y sube el precio de las acciones? Lo mismo ocurre en el caso de los bonos de la deuda externa ecuatoriana, ¿sí? Si es que, como cuando Noboa ganó la vez pasada, en el 2023, dijo, vamos a ver si reestructuramos la deuda externa, los precios de los bonos bajaron, ¿sí? Porque ahí parecía que quería invertir el dinero en el Ecuador, etc. Ahora él dice, no, tranquilos, ya voy a ganar y voy a cumplir con la deuda externa, sube el precio de los bonos de la deuda externa y obviamente las personas que tenían esa información de forma secreta o privilegiada se ganan harto billetes simplemente con el sub y baja de los precios de los bonos. Y hay muchos en el Ecuador de las élites financieras, de la banca, que pues manejan esa información privilegiada. Oye, solamente antes de que sigamos con las preguntas, tú tienes 40 años nomás, pues. Sí, yo solo tengo 40, sí. Este señor tiene casi 50 acá, el señor Danilo. A ver, 47 tengo yo, perdón. Ya, yo le sigo con 42. Y la niña tiene 36. La chica, o sea, tú estás ahí en el medio. Está bien, está bien. No estamos tan viejos entonces. Bueno, pues, sigamos. Entonces sí han visto Minority Report. Obvio, pues Sí, claro, sí. claro. Estamos ahí contemporáneos. Dale. Bueno, quería seguir un poco en línea ese tema, ¿no? Porque el día de ayer Roberto nos conversaba un poco que es parte de esta receta del FMI no ejecutar o que no hay una ejecución total de los presupuestos de los ministerios. Entonces, antes de dar paso a su entrevista, estábamos viendo un reportaje de las personas que tienen que gastar aproximadamente $200 o más cada 21 días por concepto de quimioterapias en hospitales públicos. Y bueno, vemos que esa es un poco la traducción de esta falta de ejecución presupuestaria. ¿De qué otras formas impactan este tipo de acuerdos con el FMI a la economía personal de los ecuatorianos? Más allá del alza del IVA y lo que ya estamos experimentando. Claro, mira, hay unas implicaciones profundas, ¿no? Primero que al no regular la salida de capitales de la economía, es decir, que sigan permitiendo que los dólares se vayan, no hay circulante y eso afecta en general a todos, a la tienda, al supermercado, al vendedor, al constructor. Entonces, hay una afectación general por el diseño macro de la política económica. Hay otra afectación más micro específica porque el Ministerio de Finanzas se somete a las directrices del Fondo Monetario y imagínense un poco una gran máquina en donde todos los tubos terminan pasando por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Salud quiere comprar medicinas, pero quien tiene que aplastar el botón de pago es el Ministerio de Finanzas. Entonces, si el FMI controla el botón del Ministerio de Finanzas, por más buenos burócratas, patriotas que haya en los otros ministerios que quieren hacer algo, si el Ministerio de Finanzas no aplasta el botón, no se logra ejecutar la compra, no se logra ejecutar la adquisición de medicamentos, la contratación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, al ellos retener los pagos, a veces hasta 6 meses, quiebran a los pequeños proveedores, es decir, solo pueden aguantar los grandes este tipo de demoras. Quiebran a los pequeños proveedores, ahí tienes a la economía popular protestando frente a la plataforma financiera. Oye, finanzas, aprueba los pagos, ¿no es cierto? Ahora en la ley les quieren hacer más pedazos
decir que si no tienen capacidad financiera propia no pueden cotizar y vender al Estado. Es decir, tienes que ser proveedor y banquero, si no, no puedes venderle al Estado, con lo cual va a haber más concentración económica en la famosa ley de integridad pública, que ojalá le paremos más bola a ese debate. Es muy, muy importante. Ahorita a continuación tenemos un par de preguntas al respecto, pero antes de entrar en lo de la ley de integridad pública, Andrés, me gustaría consultarle sobre algo que medio comentó al inicio. ¿Qué podría pasar o qué va a pasar con estos concursos pendientes para autoridades de control que están en el Consejo de Participación Ciudadana? Entre ellos, el tema del nuevo fiscal general del Estado. Mira, el 21 de mayo, la señora Diana Salazar presenta su renuncia a la Asamblea y ese mismo día la renuncia es aceptada, con lo cual concluyen las funciones, inclusive las prorrogadas, de la titular de la Fiscalía General del Estado. Les invito a todos, por favor, a revisar el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla sobre el fiscal subrogante, es decir, el número 2 de la Fiscalía. Y dice que él puede reemplazar a la fiscal titular, hasta ahí chévere, pero solo en casos de ausencia temporal. La renuncia es una ausencia definitiva. ¿Y qué dice la ley? Que cuando se va la titular, se va también el subrogante, para obviamente refrescar las líneas en una autoridad, en una función tan delicada que no puede tener gente ahí para siempre. ¿Y qué dice la norma? El Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2018 emitió una norma que dice que cuando no hay titular y no hay subrogante, se tiene que nombrar al mejor fiscal evaluado de la carrera de fiscales. Es decir, tiene que ser un funcionario de carrera el que debe asumir la Fiscalía General del Estado. Eso no ha ocurrido y eso significa que la persona que, por ejemplo, me está acusando no puede ejercer el rol de fiscal general del Estado. Simplemente no puede. Y es parte de por qué este juicio es tan problemático, pero incluso más allá de mi caso. Esto es problemático porque no hay autoridad máxima de la función que tiene que perseguir a los delincuentes, ¿sí? Y esta persona que está usando su tiempo, su salario, su recurso, peritos, policía judicial, funcionarios, tiempo de los jueces, de los secretarios de los jueces, en seguir un caso político, está desperdiciando el recurso público tan valioso que deberían más bien utilizarlo en perseguir a la delincuencia organizada, a los sicarios, a los secuestradores, a los vacunadores, y lamentablemente están utilizando su tiempo en estas ridiculeces políticas. Por eso es que el país tampoco avanza, porque los que están a cargo de la función judicial están enfocados en este tipo de persecuciones en vez de tener que resolver los problemas de la gente y esta crisis de seguridad que es tan urgente para todos. O sea, básicamente se están limpiando la nalga con la norma. Sí, es grave, ¿no? Es grave porque ya están empezando a hacer costumbre de eso, ¿no? El artículo 47 de la ley es absolutamente claro y para colmo le hicieron una consulta al procurador y le respondió, vaya, lea el artículo 47, así que no hay ninguna duda de que el señor está arrogándose funciones. Me parece recordar de hace unos años, cuando la gente decía, pero ese hombre hace lo que le da la gana. Así decía la gente, este tipo es un autoritario. ¿Dónde fue eso? Pero la gente protestaba, la gente se quejaba. Salían a marchar porque subía la Nutella. Ah, pero aquí nadie dice que... Porque decían que les iban a quitar los iPods. Ah, los iPods. Sí. No te metas con mis iPods. Nada, recuerda Sí. que la gente no se queja por lo que hacen, sino porque no lo hacen a quien les cae bien a ellos. Entonces, como ahora está uno que les cae bien, entonces no importa que haga lo que sea, que persiga a esos narcodelincuentes como... O porque no como son le parte dicen. de también, O porque ¿no? no son parte también. Entonces, ahorita para seguir un poco en línea de lo que comentábamos previamente, esta denominada ley de integridad, que más parece una fanesca, porque mezcla populismo penal, reformas tributarias, presión para jueces y abogados, o sea, es un poco de todo. Y también incluye algo bastante... Un multivitamínico. Sí, no, de todo tiene. Y también incluye algo bastante delicado, dentro de lo delicado que puede tener esta ley, que es la judicialización de menores de edad como si fueran adultos.
Economista, ¿ve usted esto como tal vez una medida de fondo para tratar este problema de cómo los chicos están involucrados con el crimen organizado, o es más una estrategia de mano dura para ganar apoyo político entre los adeptos a este tipo de medidas? Claro, es simplemente una estrategia de populismo penal. Obviamente eso no va a sobrevivir ni siquiera el debate legislativo, pero peor un filtro constitucional, ¿no? Porque hay tratados internacionales, entre tantas otras cosas. No porque uno quiera, sino porque la civilización ha avanzado, ¿no es cierto?, con el tiempo y dice, a ver, tú no le puedes culpar a un niño de comportamientos que no tiene ni siquiera plena conciencia que está ejecutando. Por lo tanto, sí, puedes juzgarle de cierta manera, pero en el tratamiento penal tienes que tratarlo de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una particularidad ecuatoriana, es una realidad planetaria, y es más bien por los avances científicos, avances humanistas, avances de la ética y la moral pública que han llegado a este punto de que debe haber una consideración, no exoneración, pero sí un tratamiento especializado y particular para los casos de niños y adolescentes infractores. Ahora, en este caso, la ley de integridad pública, no solo que incluye todo este champú y esta fanesca de cosas, sino que acaban de anunciar que en esta ley de integridad pública van a aprovechar para reformar la ley de solidaridad nacional, también conocida como ley para corregir las economías criminales, que acaban de aprobar hace una semana. Entonces ya la van a reformar porque Yo creo se que no la jalaron la leyeron aprobación, cuando ¿no? la presentaron y la leyeron después. Era, uy, mira, aquí había Como que decían poner en otra ese sketch, cosa. en ese sketch en vivo, yo creo que está Chuchaki. Parece, pero todo. Por eso, pues la asamblea. Te La asamblea. garantizo que en la ley de las áreas protegidas y turismo van a también reformar las leyes que acaban de aprobar esta semana, porque están seriamente amenazadas, porque tienen muchas inconsistencias, hicieron el apuro y además tienen vicios de inconstitucionalidad. Entonces, esto ya ocurrió en los primeros días del gobierno de Noboa, ¿no? Entonces, ahora va a volver a ocurrir. Van a empezar a usar la ley para corregir. Preocupación sobre el gobierno proponiendo y aprobando leyes casi que sin debate es el precedente que ellos mismos crearon con la acción de bajarse la terna aprobada por la anterior asamblea para el Consejo de la Judicatura. Actuaron con absoluta y total impunidad. Estuvimos conversando con Jair Noriega, con el asambleísta Blasco Luna, posterior a este tema, y básicamente nos dijeron que no había mucho que técnicamente se pueda hacer. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada de la Revolución Ciudadana como movimiento ante esta nueva ley de integridad pública? ¿Cómo harán ustedes? ¿Pasarán al tema de opinión pública para frenar que la vuelvan a pasar, así como han pasado las anteriores y han hecho lo que han querido desde la bancada de gobierno? Sí, mire, yo creo que lo más importante ahí es velar por la economía popular y solidaria. Sí, ahí hay un montón de otras cosas relacionadas a lo penal que sinceramente el gobierno ha ido impulsando toda su agenda de populismo penal desde el primer día sin ningún impacto en la disminución de conductas delictivas. ¿Por qué? Porque tú no vas a preguntarle a un secuestrador, a un extorsionador o vacunador: oye, hermano, ¿te enteraste que ya subieron 2 años las penas? Chuta, ¿sabes qué? Mejor no vacunemos. Eso no ocurre, por favor. Aquí hay implicaciones y fenómenos sociológicos que no tienen que ver con el endurecimiento de las penas, ni siquiera con el tratamiento de la función judicial y procesos acelerados, sino que tiene que ver con, a su vez, conductas delictivas de los jueces, de los fiscales y por supuesto ya de los indicadores de corte socioeconómico, que si no hay alternativas no vamos a poder sacarle la base social al crimen organizado. Pero bueno, eso ya es demasiado avanzado para este gobierno, digamos. ¿Ya? Volvamos entonces. Eso cualquier cosa, a veces piensa, ¿a quién robó? ¿A quién le robó? Para mí lo clave de este tema de la ley de integridad pública con el sesgo economista que tengo yo es que van a quebrar a los proveedores, a los pequeños proveedores del Estado, ¿sí? Incluso, mira, durante la Revolución Ciudadana, pero incluso durante el gobierno de Moreno, incluso durante el gobierno de Lazo, había una política que ya se había cristalizado porque está en nuestra Constitución, que es el de favorecer a los pequeños productores, el de favorecer a los pequeños proveedores, el de favorecer a la economía popular y solidaria. Ahora quitan
quitan por completo las preferencias a la economía popular y solidaria, a los pequeños y medianas empresas. ¿Para qué? Para concentrar todo arriba a las grandes empresas. Entonces eso va a generar una nueva crisis económica en el país, porque la compra pública representa más o menos un 5 a 8% del PIB, dependiendo cómo cuentes, y que todo ese dinero que antes estaba un poquito más disperso, ¿no es cierto? Iba a todas las provincias, habían pequeños actores que se beneficiaban, que por ahí podían vender los uniformes, que por ahí podían vender unos catering, que por ahí podían vender alguito. Ahora todo eso va a quedar concentrado en pocas manos y muy probablemente ordeñarán nuevamente al Estado. La falta de mantenimiento a la red eléctrica nacional, ¿no? Y decía que de pronto, ¿no? O también cuando tienen que importar diésel, de pronto también el ordeño se dedique a mantenimiento de redes eléctricas o a importar diésel. Diría el brother, o sea que no han jugado Monopolio. Hay que ganar en el Monopolio, brother. No, como decía Johan Mejía en Himno Nacional, las personas que nos gobiernan son básicamente un grupo de amigos jugando Monopolio. Brother. Al parecer. Sí. Tal cual. Andrés, esto de la ley, a ver, este asunto de lanzar leyes económicas urgentes, cuando en realidad económicas casi no tienen nada. Es el mensaje, es parte de una narrativa para irte metiendo debajo de la mesa leyes para controlarte, para espiarte, para hacer negocios, para tapar temas de, por ejemplo, este asunto de darle, si nos donas armamento, te quito el 30% del impuesto a la renta. O sea, van por ahí, te van maquillando algunas cositas en este escudo de ley económica urgente. ¿Qué piensas tú a nivel político de este tema? Sí, evidentemente es se llama dispositivo narrativo para poder mantener la iniciativa en el debate público nacional. Entonces mantienes a todos los periodistas hablando sobre tus proyectos de ley, etcétera, y no sobre las preocupaciones ciudadanas. Entonces, ese es, digamos, el arte de administrar y manejar la narrativa, mantener la iniciativa vigente. Por los decretos de excepción vigentes, pueden enviar no solo una, dos, tres, varias leyes económicas urgentes de forma simultánea, y entonces van administrando el debate en el Parlamento, en los medios, etcétera, y menos tiempo para que haya un examen riguroso al contenido de las leyes, ¿no? Entonces, es un recurso que está utilizando Noboa para dominar el debate, y ahí el reto que tenemos los que somos críticos, los que queremos alternativas para nuestro país, es plantear, a pesar de toda esa hegemonía de contenidos de parte del gobierno, plantear otros asuntos de relevancia pública para demostrar de que hay otras formas de hacer política, otras prioridades nacionales, y para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo por detrás frente al show que mandan con estas iniciativas legales. Perfecto. Andrés, por acá me preguntaban, ¿chilaquiles o encebollado? ceviche hipijapa, además. Muy Pero bien. si ya me pones a escoger los dos, respuesta, siempre encebollado, rico, ¿no? Pero no Muy me buena gusta con canguil. respuesta. No digas eso. Acá en la costa. Claro, porque allá en la sierra se come con canguil. Chuzo. Bueno. Por eso digo que no me gusta con canguil y me criticaron. Perdí votos en la sierra por sacar el canguil del encebollado. Perfecto. Te agradecemos, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos volver a tenerte en otras ocasiones. Sí, nada, un abrazo grande, Andrés, gracias por estar por acá. Y yo lo pensaba en la mañana y decía, y hay gente no quiero ser despectivo, pero hay todo tipo de gente que te dice, léelo con todo el respeto de la palabra que te mereces, ¿no? Cuando eres un tipo brillante, que explicas las cosas sencillas, claras, teniendo tanto conocimiento y sin darnos cuenta que los lelos están ahorita en el poder. Un abrazo grande, Andrés. Gracias, un abrazo, Alejandro. Hermano, gracias. Un gusto. Y bueno, muy solidaria ha sido la ley. Resulta ser que, vamos a ver una publicación del abogado del caso Malvinas, el abogado de los padres de los niños asesinados de las Malvinas, los niños de las Malvinas asesinados, perdón, Fernando Bastías, quien pone esta información. Confirmado, abogado de los militares en el caso de los 4 niños de las Malvinas activaron un habeas corpus
para dejar sin efecto la prisión preventiva, argumentando la vigencia de la Ley de Solidaridad Nacional. ¿Pero qué es ¿cómo se llama? Retroactivo. ¿Con retroactivo? No, Así empezamos sí, con la impunidad, nos hable entenderemos con serio. toda la vigencia de la Constitución. Y bueno, pues resulta ser que eso va a observarse hoy día. Hay audiencia a 3 de la tarde, si no me equivoco, y estamos obviamente haciendo la gestión para tenerlo a Fernando con nosotros en Incómodos, pero para que vean los efectos de la famosa Ley de la Solidaridad Nacional, que hay que decirlo, hay que hablarlo. Cuando pasan esto, que hay que decirlo, porque la gente dice, no pasa nada, que nada debe nada teme. Y entonces, ¿cómo Pero hablamos es que con hay que este ver, caso? porque incluso causa este nivel de desconfianza. Hay que ver si no están redactando leyes a medida ante los problemas políticos que ya tienen. Hay Claro, que porque ver es si un esta pedote. ley Ujú. no vino con dedicatoria. Y hasta donde yo, no sé, recuerdo, este tipo de leyes no tienen efecto retroactivo. O sea, el crimen ya se cometió. Sí, La pues, implicación de ellos ya estuvo. Imagínate, es como decir, a ver, yo voy aquí a robar esto, a matar aquí, a secuestrar acá, porque después puedo redactar una ley para que me perdonen. Claro, mi pana asambleísta o uno de los asambleístas que responden a mis intereses, porque tal vez yo les puse plata para la campaña, o tal vez yo les ayudé a llegar ahí, incluso a la creo. nominación. ¿Le puedo decir que me redacte una ley? Pues sí. Porque estoy metida en un lío. Y eso no es todo. Resulta ser que se ha encontrado, esa fue una noticia, una mujer militar fue hallada sin vida dentro de un recinto del ejército. Un nuevo caso con tufo a cualquier cosa, ¿no? Alexandra Carpe acaba de hacer un aporte. Veamos, hay un pedacito de la nota del mismo diario que dice: la familia de María Fernanda Sotomayor Vázquez pide claridad en medio de su dolor. Este lunes 16 de junio de 2025, la mujer de 36 años, quien era cabo primero, fue hallada sin vida en el grupo de artillería Atahualpa en Salinas, provincia de Santa Elena. Criminalística de la policía indicó que el cadáver estaba dentro de su dormitorio y que se habría disparado en la cabeza alrededor. Bueno, la hora de la muerte sería alrededor de las 6:40, es lo que quisieron decir. La mujer era del cantón Santa Rosa, provincia del Oro, que las Fuerzas Armadas no se ha pronunciado oficialmente. Ya se levantó un parte para investigar si fue ella quien se disparó. O sea, no es la primera mujer que ha sido encontrada sin vida dentro de un destacamento policial o militar. Así es, el caso de María Belén Recordemos lo Bernal. de María Belén Bernal, lo de Aida Ati, que su papá sigue estoicamente pidiendo justicia ante un sistema judicial que se la negó por estar politizado, porque las cosas como son. No hubo ni siquiera llamamiento a juicio. O sea que ya lanzaron la posibilidad de suicidio. Claro. Es de una. Como Epstein, que se suicidó. Claro. O sea, me imagino que ese tipo de cosas ha de ser muy poco conveniente para los militares en este momento. Han de haber ahí algunos jalados de las orejas por sus superiores. Pero es que aquí ya no se trata ni siquiera de la criminalidad externa, de los grupos delincuenciales. Se trata de que no tienen ni siquiera guardan las formas para asesinar mujeres dentro de sus destacamentos. Se suicidó con silenciador. Digo, porque la encontraron. No es que escucharon el disparo. Ha de ser como en el caso de María Belén Bernal, que nadie sabía nada. Nadie había escuchado nada hasta que de repente empezaron a salir los que habían oído gritos 3 horas seguidas, los que habían escuchado golpes, los que habían visto gente ayudando a sacar el cuerpo de María Belén Bernal y poniéndolo en el maletero de su asesino. Yo me imagino que si hay la suficiente presión pública, la suficiente presión de la gente, tal vez podría empezar a hacerse algo. Lastimosamente el caso de Aidita Ati no lo tuvo. Y lastimosa y dolorosamente su papá sigue exigiendo justicia por su hija. Así es. ¿Pasará lo mismo con los familiares de esta militar que ha sido encontrada muerta?
Saludos y un abrazo grande para Alexandra Carpio, que puso sus 2 euros aquí. Dice, bravo Alejandro, así se habla, los fachos lelos. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Alexandra. También puso un aporte en medio de la entrevista y no lo leímos, Alfredo Parrales. Ya no tengo aquí el mensaje del aporte, pero me acuerdo que Alfredo Eduardo Parrales León puso un aporte también de 2, no sé si $2 o 2 euros, me hace de acuerdo, Alfredo, en el chat. Gracias a y bueno, todos. darles un abrazo gigante a todo el mundo. Recuerda que puedes también, si nos estás viendo en diferido, porque esto también pasa, que hay gente que nos ve en diferido, puedes agradecer un botón que se llama gracias. Y en ese botón tú puedes hacer tus aportes también en diferido. No solamente en el programa en vivo a través del Superchat, sino que también puedes hacer un agradecimiento con aporte para cuando estés viendo este espacio en diferido, porque eso ayuda a sostener este espacio y a sostener un poco la cordura que aún tenemos, que nos queda muy poca, pero aún la tenemos. Así que gracias a todos por estar aquí todos los días. A la gente que viene, que es nueva, bienvenidos a esta comunidad. Te invitamos a que te quedes con nosotros de lunes a viernes. Estamos acá pegadito con Himno Nacional. Himno Nacional arranca 11:30 de la mañana. Nosotros agarramos 12:30, a veces un poquito antes. Y terminamos así alrededor de la 1:30, 1:40 de la tarde. De lunes a viernes sabemos tener invitados casi todos los días, no siempre. Ahí vamos viendo, dependiendo de la coyuntura del país, de lo que esté pasando. Tenemos invitados acá en vivo, por Zoom, pero siempre para traerles el comentario fresco de una manera distinta, humana. Aquí nosotros no somos periodistas, somos ciudadanos como tú, comunes y corrientes, que venimos a decir lo que pensamos. Nos dedicamos a diferentes cosas los tres, pero tenemos una opinión como ciudadanos y la venimos a decir aquí. Y hay algo que aclarar, por lo menos de mi parte. Yo no estoy aquí para votar a un gobierno, o sea, para que se vaya. Ya está aquí, pero que haga lo que el pueblo, que está ganándose a veces $1, $2, $3 diarios, o ni eso, tenga salud, educación y seguridad, y que no se muera la gente. Eso por lo menos estoy aquí yo para eso. Para que no porque hay gente que dice, ¿qué quieres? Que se vaya, que quieres correísta, que aquí lo que queremos es que la gente tenga dignidad y no se nos muera. O sea, yo sí quiero que se vayan. Yo también. Yo sí quiero que se vayan. Porque lamentablemente tú tienes esa fe. Yo dudo que en algún momento digan, hoy sí, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Ya al FMI no le vamos a... Lo dudo porque no es su manera de pensar, entonces dudo que lo cambien. Pero hay un proceso, pues. No sé. Y para muestra un botón de los mismos que nos gobiernan, la gobernadora de Guayas. Claro, que se dedica a dar paseitos comiendo helado por la bahía. Gobernadora, el día de hoy volvieron a ponerles panfletos a los comerciantes de los módulos en la bahía. Pero es culpa del municipio. ¿Le va a echar la culpa otra vez a Aquiles Álvarez? Por favor, ya sabe. ¿Ya leyó usted el COTAD? ¿Ya No. se instruyó? ¿Ya pidió asesoría? Está mal redactado eso. Alfredo Eduardo mandó $2 y dice que vuelva a Correa. Ese es el mensaje de Alfredo Eduardo, por si acaso, ese fue el superchat. Y sí, ¿qué pasó? No solamente que dejaron panfletos, sino que también hubo una amenaza de un artefacto explosivo en una mochila. Veamos la nota rapidito y creo que con eso ya vamos a despedir el programa, pero veámoslo rápido porque es importantísimo. Y veníamos por una noticia, pero nos encontramos con otra, lamentablemente, así de terrorífica, como muchos comerciantes también nos mencionan cuando llegamos al territorio. Y sí, es que el fin de semana, justamente a unos 200 metros de donde nos encontramos en estos diferentes paseos comerciales, es exactamente en Chimborazo y Ayacucho, pues se mencionaba que sucedió este asalto que aparentemente habría sido dirigido hacia otra persona que estaba también con dinero en efectivo, pero al parecer, según versiones policiales que nos confirmaron aquello, este delincuente que ustedes pueden observar en un video que producción lo tiene, se habría equivocado de persona y es por eso que coge esta maleta, pero una maleta equivocada. Y ahora que veníamos a este mismo punto, lamentablemente en uno de estos locales, para ser acá exacto, vemos ahí a la señora justamente ya abriendo su kiosquito, su pequeño local, encontramos este panfleto, lamentablemente, nuevamente dicen los comerciantes, la verdad es que no se puede trabajar en paz, hablar con la prensa o hablar con la policía, realmente nos tienen cansados, nos mencionan, ¿no? Y es de entender, mis queridas compañeras, imagínense abrir su local comercial, su establecimiento y encontrarse
con un panfleto que atemoriza nuevamente a ciudadanos de este mismo punto. En la nota que tenemos, que pudimos tomarle la fotografía, vemos a 9 personas escritas con un número también celular para que se identifiquen, para que se pongan en contacto. Venga para acá, vamos a tratar quizás de hablar, si alguien nos quiere hablar también, compañeras, porque lo que también nos ha dicho personal de la Policía Nacional que está en el punto es que la UNACE debería prácticamente ya coger el mismo caso porque ellos ya no tienen esa jurisdicción, pues, ¿no? Lo que ellos están haciendo es tratar de recabar información precisa. Bueno, así que ahí tienen. Y también ya no vamos a ver el video, pero solamente para comentarlo. También un taxista fue asesinado por no aceptar y pagar vacuna. Esto fue en los alrededores del Parque Centenario. Así nomás para que vean lo lindo que trabaja. También el ministro Reinberg y su populismo y su show con su vaina esa de que van a exponer a los jueces y fiscales desconociendo que ya están expuestos, porque son públicos. Son públicos los casos. Ya la gente facilito puede saber los nombres de los jueces y de los fiscales de cada caso. Entonces, pero esto es parte de ese show que los mantienen a muchos. Sí, está bien que los expongan. No, están expuestos. Es cuestión de verlo, nada más. Es cuestión de ir a verlo. Pero así nos engañan. Así que lamentablemente... Y en algún momento que vengan otras elecciones, sean seccionales o lo que sea, ahí aparecen los chats. Y ahí cogen a los jueces, y ahí cogen a los corruptos, y ahí hay los chats vinculados, pero ahorita no. Si es que. En todo caso, nada, chicos, agradecerles por una vez más estar por acá. Los esperamos el día de mañana, como siempre acá. No estamos con las mejores vibras como otros días, pero lo importante es que estamos. Mucha mala noticia, hermano. Sí. Bajonea mucho. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Traten de dormir con pijamas decentes. Uno nunca sabe en qué momento puede haber algo que nos saque repetidamente en la cama, como un simple incendio o un allanamiento. Claro, vamos a estar vestido para mí que se me han estado grabando para mí que se me estaba grabando una Nopor y... No, de Papá Noel, qué enfermo. No sé, pues, hay tantas locuras. Créeme que esa es la categoría de la que menos se me ocurriría. Con los renos, con unos renos ahí. Señoras y señores, nos despedimos. Daniel Esteves, despídase. Chao, chicos. María Laura Mieles. Adiós, nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa.